Bienvenidos a Tu Casa Fe. Este es tu tiempo para alabar, adorar, exaltar y glorificar a Dios. Es el momento en donde recibirás códigos que cambiarán tu vida. Pero también gloria a Dios por la nueva etapa. Por la nueva etapa a la que Dios me está trayendo, porque aquí Dios no me trajo de casualidad. Aquí Dios no te trajo para estancarte. Aquí Dios te trajo para promoverte. Abre tu corazón. Dios está contigo. No has venido por casualidad. Tú estás aquí porque hoy es el día en donde tú recibirás tu milagro. Levántate y arrebata. Iniciamos. Hoy tengo el privilegio de predicar la palabra del Señor. Y como a eso de las 11 de la mañana, yo le decía al Espíritu Santo, ¿qué tú quieres hablar? Y tengo entendido que es una reunión familiar donde los jóvenes vienen con sus papás. ¿Cuántos papás están hoy aquí? Por favor, pónganse de pie. Ok. Ahora, hijos, denle un fuerte aplauso a sus padres por estar en esta tarde aquí. Esto demuestra el amor que sus papás les tienen a cada uno de ustedes. Esto demuestra que ustedes son importantes para sus papás, porque sus papás dejaron de hacer otras cosas para venir a la iglesia a acompañarlo. Amén. Gloria al Señor. El Espíritu Santo me dijo, vas a hablar acerca del tema padres descuidados. Y muchos hijos dijeron, yes, eso es de Dios. Porque mi mamá y mi papá son unos despistados, pastora. Pues ahora Dios les va a hablar. Amén. Los papitos que están aquí, los que nos están escuchando y los que no vinieron, los hijos que están solos en este momento, que sus papás no vinieron, usted tome nota y le va a contar o le dice, mira papá, venga, siéntense conmigo, escuchemos el culto y vuélvaselos a poner en YouTube para que ellos lo escuchen. Amén. Papás descuidados. Descuidado es aquella persona que no presta atención a lo que sucede alrededor de él. Ve a su vecino y dígale, ¿qué ondas? ¿En qué nivel estás tú? ¿Eres descuidado o eres una persona chispa? Amén. También se puede considerar a una persona descuidada cuando no se preocupa por las cosas más importantes. Si no se preocupa por las más importantes, mucho menos que se va a preocupar por las menos importantes. En pocas palabras, no le importa nada, ¿verdad? Y lamentablemente hay muchos padres así, creciendo a sus hijos de una manera descuidada. La familia está constituida en primera instancia por padres e hijos. Lo normal en una familia es que en una casa habiten mamá, papá y los hijos. Pero muchas veces las cosas no acontecen así. Y hay una segunda instancia donde quien forma parte de la familia son los abuelos y los hijos, o los tíos y los hijos. Pero lo importante es tener una familia. Tener una familia es una bendición que Dios nos da. Aunque pasemos como perros y gatos, pastora, peleándonos, agarrándonos del pelo los unos con los otros, es una familia. Aunque pase el gatito y el perrito peleando, es una familia. Descontrolada, desubicada, sin coherencia, pero es una familia. Y para ese tipo de familia hay solución en Cristo Jesús. Amén. Déjenme ser muy sincera, por muy linda, muy amorosa,
muy armónica, muy presentable, muy bien vista que sea una familia, nunca va a ser una familia perfecta. ¿Cómo así? No. ¿Por qué? Porque toda familia está creada por seres humanos imperfectos. Entonces, por más bonita que la veamos, mucha gente me escribe a redes sociales y me dicen: yo le pido a Dios una familia como la suya. Ustedes como familia son un ejemplo para mí, porque yo veo en ustedes la familia perfecta. Y yo le escribo y le digo: siento tener que decepcionarte, porque no somos una familia perfecta. Probablemente para otros que viven en pleito, en contienda, en discusión y agarrándose del moño, la familia de los pastores Cruz es perfecta, porque quizás nosotros no llegamos a esos niveles. Pero siempre hay diferencias, porque la profeta Silvia, por la esencia como Dios la creó, no es fácil. Y el pastor Luis, dicen otros, es muy dejado. Y la Suri es muy pleitista. No somos perfectos. Cada uno tiene sus errores. Con la ayuda de la palabra del Señor buscamos cómo vivir en perfección, pero eso lo vamos a alcanzar hasta que coronemos en Cristo Jesús. Cuando estemos delante del perfecto, nos convertiremos en perfectos. Mientras estemos en esta tierra y caminemos sobre esta tierra, iremos buscando la manera de ser lo más parecido a un perfecto, pero es muy difícil. ¿Sabía usted que ni en la Biblia ni en toda la Escritura se encuentra una familia perfecta? Y créame que en determinado momento yo pensé que sí había una. Y yo dije, pero escudriñando la palabra del Señor me di cuenta que no. Y les estoy hablando de la familia de Jesús. Una familia que desde el inicio, cuando estaban en una relación de noviazgo, antes del matrimonio, comenzaron los conflictos. Porque María, la novia de José, de repente le dice: estoy. Y José dice: pero si yo ni una uña le he tocado. Esta me bajó, esta me engañó, a saber con quién se metió. Desde el principio comenzaron en conflicto, hasta que vino Dios y mandó un ángel y le aclaró a José. Pero después yo sigo leyendo en Lucas la continuidad de esta familia. Y Jesús nació y Jesús estaba en crecimiento. Y yo quiero contarles algo, un momento que esta familia tuvo que pasar. Un momento difícil, donde cualquier familia se hubieran señalado, se hubieran culpado el uno con el otro, se hubieran enojado, se hubieran gritado, hasta actos de violencia probablemente por esa situación. Y yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 41 al 52. Y es el único versículo que traigo, el único capítulo y los únicos versículos. Así que pónganme atención, jóvenes, pónganme atención. Dice la palabra del Señor: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua.
Cuando Jesús tenía 12 años, ¿cuántos años? Yes, me están poniendo atención. Asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron de regreso a Nazaret, que era donde ellos tenían su casa de habitación. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Un niño de 12 años, solo, en una ciudad tan grande como decirle San Salvador, y que el niño era de Santa Rosa de Lima. Cualquier niño entra en temor, en pánico, en una reacción emocional de llorar, de gritar. Pero sigamos leyendo. Entonces dice la Biblia que Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta. Diga conmigo, pedazos de descuidados. Se les quedó el cipote. ¿A cuántos papás les ha pasado eso? Ay, Padre bendito. Porque creyeron que Jesús estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche, cuando ya llegó la hora de dormir y de decirle: Jesús, ponte la pijama, Jesús, hay que lavarse los dientes. Así me pasa con Mateo todo el tiempo a mí. Hasta entonces a María y a José les cayó el 20 que Jesús no estaba. Y ya habían avanzado rumbo a Nazaret mucho tiempo. ¿Y qué pasó? Jesús no aparecía. Comenzaron a buscarlo entre sus parientes y sus amigos. Oigan, ¿no han visto a mi hijo? Ey, ¿no han visto a Jesús? No lo encontramos. ¿Usted se puede imaginar la desesperación de esos papás al ver que su hijo no aparecía? Y que no estábamos hablando de cualquier hijo. Era el Hijo de Dios. Ellos tenían una encomienda que cuidar. Y de repente se encuentran sin él, asustados. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo ahí. Dígale a su vecino: 3 días. 3 días después, por fin lo encontraron. No estamos hablando, como le ha pasado a usted, de minutos, de momento. Estamos hablando de días. Jesús se les había perdido 3 días. Oh, Dios mío, yo creo que a mí me da un paro no encontrar a la Victoria, como ese es un terremoto andando, o a Mateo. Y ya le voy a contar una historia. Saquen del aire, por favor, al pastor Luis. Pues entonces 3 días habían acontecido cuando por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Y entonces, cuando lo encuentran en el templo,
dice la palabra del Señor que María le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Yo se lo estoy parafraseando así como bien tranquila, pero ¿cómo se lo dijo María? Yo me imagino que un poco alterada. ¿Por qué nos has hecho esto? Le dijo su mamá: tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Y viene Jesús con toda pasividad y les dice: ¿por qué tuvieron que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Pero ellos no entendieron lo que Jesús les quiso decir. Jesús ya traía un propósito incorporado, una asignación de parte del Padre. Y su pasión era estar en el templo. Amén. Pero en ese momento María y José no lo entendían, porque probablemente veían un niño de 12 años. Y lo más común es que un niño de 12 años juegue con carritos, juegue al escondelero, haga cosas de niños. Si fuera estos tiempos, jugar a play. No estar en un templo junto a los sacerdotes, a los eruditos de la palabra, discutiendo la palabra, haciendo preguntas, respondiendo con tanta inteligencia y tanto conocimiento. Pero él traía un propósito de parte del Señor y una asignación. Dice la palabra: luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Déjeme contarle que Jesús había subido con su familia a Jerusalén a celebrar las fiestas de la Pascua. Esto para los judíos, esta celebración era de suma importancia, porque ellos celebraban, daban agradecimiento a Dios por haberlos librado de la esclavitud, porque por más de 400 años estuvieron viviendo en Egipto. Entonces, cuando Dios los liberó, ellos decidieron celebrar eso y le llamaban las fiestas de la Pascua. Esto era todos los años, era un requisito para que todo aquel que era judío asistiera a esta fiesta. Para nosotros viene siendo como la celebración del Día de la Independencia, algo así, solo que acá lo hacen de la manera carnal. Usted puede ver los 15 de septiembre, las calles de San Salvador o del pueblo donde usted se creció, donde van a encontrarse con bandas de paz que le llaman, y con las famosas cachiporras que casi enseñan las sentaderas cada vez que mueven la falda. Y ese es el atractivo de los carnales. Ve a su vecino y dígale: a vos te gusta ir a ver las cachiporras, ¿verdad? Suelte la carne, hermano. Pero los judíos no celebraban aquel acto de liberación de la esclavitud de esa manera. Ellos lo hacían
en la iglesia, en el templo, adorando a Dios en agradecimiento. Amén. Así que hay algo ahí de diferencia entre los judíos y nosotros. Las escrituras dicen que al terminar la fiesta ellos tomaron camino de regreso a Nazaret. Lo leímos, ¿no? Pero hay un detalle aquí. Al caer la noche, hasta entonces se dieron cuenta que su hijo no estaba. ¿Sabes qué? Padres que están esta tarde acá, muchas veces por los descuidos, porque estamos afanados en el trabajo, porque estamos afanados en cosas menos importantes, dejamos de ver a nuestros hijos, de ver qué es lo que nuestros hijos están viendo, de ver qué es lo que nuestros hijos están haciendo. Y esos descuidos después nos pasan factura. Esos descuidos después nos duelen. Esos descuidos nos provocan angustias en el alma, nos provocan dolor, lágrimas. Los descuidos se pagan caros. ¿Cuántos padres por descuido han tenido que llorar al darse cuenta que su hija menor de edad, vino un fulano por ahí y la embarazó? ¿Cuánta mamá ha tenido que sufrir? ¿Cuánto papá ha tenido que llorar por un descuido? Porque no se percataron que aquel que dice que era amiguito de su hijo era una ave de rapiña que le estaba enseñando a consumir drogas, que le estaba enseñando pornografía, que lo estaba incitando a descarriarse. Pero el papá y la mamá descuidados, preocupados por cómo llevar el dinero a la casa, por cómo pagar los recibos, por cómo llevar la comida, descuidaron algo tan importante que es el ser buenos padres. Y después eso causa sufrimiento. Amados, Jesús era tan solo un niño de 12 años. Lógicamente, acá la responsabilidad era para sus padres. Cae sobre ellos. Pero analizando bien todo esto, María y José fueron totalmente negligentes. ¿Cómo usted no va a andar pendiente de su hijo? Pero muchas veces, hijos que están acá, los papás nos desenfocamos. Los papás nos dejamos llevar por otras cosas y se nos olvida que ustedes están ahí y que necesitan constante supervisión. Probablemente la angustia, en lo agitado del momento que tuvo María con José, en esa angustia, en ese malestar, probablemente hubo discusión. Probablemente José le dijo a María: ¿cómo es posible que un hijo tenés y un hijo no podés cuidar bien?
Oh, María le dijo, sí, como no es tu hijo. Por eso no lo cuidaste. Es probable que hubieron fricciones. Es probable que en ese momento de agitación, de frustración, hubieron molestias, hubieron palabras desubicadas. Cuando los problemas con los hijos aparecen, no es momento de culparnos como padres, sino de buscar solución al problema. No, es que esta cipota es callejera porque tú no le pones mano dura, le dice el papá a la mamá. Tú eres el hombre de la casa, le grita la mamá. Eres tú quien le tiene que poner la rienda a este cipote. Esto no se trata, padres, de culparnos o de que la responsabilidad es más de aquel que de este. Ambos son responsables de ese hijo, porque ni la mamá lo hizo sola, ni el papá lo hizo solo. Ambos, tanta responsabilidad tienen los dos. Los hijos son de ellos dos. Por eso es que yo bendigo a las mamás esforzadas y valientes que les toca sacar adelante a sus hijos solas. Porque un bueno para nada, irresponsable, no asumió la responsabilidad que le tocaba. O viceversa. Porque hay padres que les ha tocado solos criar a sus hijos, porque una irresponsable los dejó tirados. Pero la responsabilidad es de ambos. Amén. 3 días después, María y José encontraron a Jesús en el templo, escuchando y haciéndoles preguntas a los maestros religiosos. Jesús no se había extraviado para otro lado, se quedó ahí en el templo. Y al ver lo que María le dice es: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado desesperados, buscándote por todas partes. Déjeme que entremos más profundo en esto. Aparte de dejarlo olvidado, aparte de haber sido descuidados como padres con él, la reacción al verlo es de un reclamo, es de un regaño. ¿Por qué nos has hecho esto? No fue de: hijo, ¿estás bien? Hijo, ¿has comido en estos 3 días? Hijo, ¿dónde dormiste todo este tiempo? No, María llegó patada al pecho, enojada como su mamá. ¿Por qué nos has hecho esto? Y déjeme decirle que la reacción de María como madre no fue la correcta, pero es entendible. Porque lo primero que hubiese hecho es abrazar a su hijo, preguntarle: ¿cómo estás? ¿Comiste? ¿Te encuentras bien? Pero la Biblia no narra eso. La Biblia dice que: ¿por qué nos has hecho esto?
lo regañó. Entonces, no fue una reacción correcta, pero a la vez como mamá, yo la entiendo. Probablemente se dejó llevar por su enojo, pero siendo sinceros, madres y padres que están aquí, quizás nuestra reacción hubiese sido peor que la de María. ¿Sí o no? Yo lo hubiera agarrado de la oreja a Mateo. Y quizás me hubiera quitado la gallina que hubieran dado puesta y me lo hubiera sonado. Cuando en lo humano, eso quizás hubiese sido mi reacción. Porque muchas veces cuando yo les he dicho, anda Victoria corriendo, se pone mis tacones y yo, Victoria, te vas a caer, quítate los zapatos, te vas a caer. Dicho y hecho, ¡oh!, cae y comienza a llorar. Entonces a mí me da molestia. ¿Y qué creen que hago? Se lo dije, pa. Entonces yo puedo comprender a María, porque yo me puse en los zapatos de ella y yo dije, ¿y si me hubiera pasado a mí con Mateo? No, yo de las dos orejas quizás lo hubiera jalado. Vengo para acá, ¿por qué? Y otras más cholladas, capaz y lo agarran del pescuezo al cipote y lo jamaquean todo. Así que no critiquemos a María y a José, porque nosotros somos peores que ellos ante una reacción de descuido. Amén. Déjeme contarle una historia. Cuando mi hija Suri tenía 7 años, yo decidí llevarla a Disney y nos fuimos las dos solitas. Y en uno de los parques fue en Universal, ¿verdad? Yo por andar con la boca abierta, tomando fotos y videos, pero fue así, en un abrir y cerrar de ojos, la mona se me perdió. Los que han ido a Universal saben que esos parques pasan así de gente. Es en un momento para que tú le pierdas la pista a un cipote. Y cuando yo termino de grabar, yo, Suri, yo parecía una loca en ese parque gritando. Y llega un señor americano y me dice que qué me pasaba. Y yo en show, mi hija, se me perdió mi hija. Y de repente escucho una vocecilla, mamá. Y yo, mamá. Y yo, hija, ¿dónde estás? Y como ella estaba tan chiquita y el poco de gente caminaba, y fue exactamente en un puente. A mí se me hacía chiquito el corazón, porque yo dije, hoy me mata mi esposo. Espero que no lo esté viendo. ¿Se puede imaginar? Yo sentí la angustia más horrible de mi vida. Se los prometo, no he pasado un momento más fuerte de sentir que se me desgarraba el corazón, de imaginarme que iba a perder a mi niña. Y el problema en el que me iba a meter con el tata también.
O sea, una cosa tremenda. Y fueron segundos, minutos, lo más 1, 2, 3 minutos, que por estar de abreboca me pasó. Descuidada. Así nos pasa a muchos papás. Los descuidos le suben el azúcar a uno. Los descuidos. Gracias a Dios, pues apareció mi muchacha y apareció llorando y me abrazaba y me decía: mamita, mamita. Y yo: ay, Dios mío, mi hija. Por eso cuando llevé a Victoria la andaba como que era un chucho. Ustedes han visto una cosita que les ponen aquí como que son chuchitos los niños. Y entonces el bichito corre para allá y usted va aquí, ¿ve? Suri era quieta. Victoria le hubiera ido a encontrar en una de las ruedas, así como es de acelerada. No, ahí sí creo que me da saber algo, porque a la larga no encontraba a Suri, pero yo sabía que Suri era una niña quieta. Pero con Victoria, a saber, es otro nivel. Entonces para mí fueron minutos de angustia terrible. Ahora imagínense, María, que fueron 3 días. No, hermana, a mí me da un paro. Créanme que a mí, a saber que me hubiera dado 3 días en la angustia de no saber dónde está tu hijo. Por eso las madres que de repente vieron salir a sus hijos hacia un lugar y sus hijos no regresaron nunca más, qué triste y doloroso. De buscarlos por años y no encontrarlos. Ese dolor, esa angustia, esas madres viven así por el resto de sus vidas. Yo conozco historias de mamás que han sufrido eso, porque lamentablemente por un descuido, por una falta de atención, los hijos se le metieron en las pandillas y de repente los muchachos desaparecieron y ya no volvieron a saber nunca más de ellos. Probablemente los mataron. ¿Dónde los dejaron enterrados a saber? Qué triste. Eso es duro para una mamá, para un papá, perder a sus hijos. Pero bueno, miren, qué linda la reacción de Jesús. Cuando ve a sus papás, no fue de reclamarles y decirles: ustedes me dejaron tirado, me abandonaron, ustedes no están pendientes de mí. No, la respuesta de Jesús fue: ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Pero la Biblia dice que los papás de Jesús no entendieron eso. ¿Sabes qué? Déjenme decirle que hay padres que no entienden que a sus hijos les apasiona estar en el templo. Y cuando los hijos les dicen: hay culto de jóvenes, los papás se rebelan y se molestan. Y les dicen: en vez de ir a perder el tiempo a esa iglesia, ¿por qué no me ayudas a hacer la casa mejor? Padres que no entienden que el mejor lugar para que sus hijos estén es la casa del Señor. Que no entienden que mientras sus hijos estén en el templo están cubiertos. Que mientras sus hijos le estén sirviendo a Dios es lo mejor que ellos pueden hacer. La instrucción desarrolla convicción. La convicción genera estabilidad y la estabilidad produce paz.
Voy a repetir esto. La instrucción desarrolla convicción. La convicción genera una estabilidad. Y la estabilidad produce paz. La mayor bendición de todo cristiano es vivir en paz. Un hogar sin paz es un infierno en llamas. Un hogar sin paz es un hogar de contiendas, de gritos, de pleitos, de egoísmo, de insomnios. Pero cuando en tu casa hay paz, hasta falta hace que un plato se caiga, una taza se caiga y se quiebre. Hasta entonces te asustas porque como todo es paz. Amén. ¿Usted no le ha pasado que usted llega a visitar a alguien a una casa y usted siente desde que pone el pie una opresión así? Y una cosa fea. Y uno dice, ay, qué feo lo que se siente en la casa de fulano. Pero también, por ejemplo, yo he tenido la experiencia que cuando llegan visitas a mi casa, mucha gente me dice, qué paz la que se siente aquí, pastora. A pesar que la Victoria hace relajos, pero es una casa de paz. En mi casa no se grita. En mi casa, Victoria y Mateo por rato se me descontrolan. Y a mí me desespera porque yo no estoy acostumbrado a eso. Y se me descontrolan porque les agarra de Mateo está jugando con los amiguitos. ¡Eh! Y yo me siento, ay, no. Mateo, cállate. No me gustan los gritos. Pero hay hogares que desde las 5 de la mañana amanecen gritando, peleando, sacándose los trapos sucios. Hogares que desde buena mañana solo son pleitos. Qué feo, ¿no? Amados, sin instrucción de la palabra no hay convicción, sin convicción no hay estabilidad y sin estabilidad no hay paz. Las personas que viven en paz son las personas estables en todas las áreas de su vida. Y la estabilidad es un regalo de Dios. Es un regalo del Señor. Y termino con esto. Padres que están acá, no descuides la herencia que Dios te ha entregado. Es nuestra responsabilidad el cuidado de nuestros hijos, velar porque a nuestros hijos les vaya bien, estén caminando bien. Esa es nuestra responsabilidad. Aun cuando ya se vayan de casa y se casaron, no los descuide, porque seguirán siendo sus hijos siempre. Aún estén canosos, son sus hijos siempre. Y su llamado es estar pendiente de ellos. Si bien es cierto, ya no hay una dependencia completa, porque ya ellos cuando crecen, lo normal es que vivan aparte en sus hogares, trabajen, se mantengan solos. Pero siempre una mamá y un papá, aunque vivan y tengan sus hogares ya, nuestro trabajo es estar pendiente de ellos, no descuidarnos, llevarlos en oración siempre. Porque siempre hay una amenaza de parte de Satanás para querer destruir nuestro linaje. Pero qué bonito es cuando un padre no se desobliga de sus hijos, aún sabiendo que ya son mayores.
Número 2, hijos que están acá, el primer mandamiento con promesa en la escritura es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que seas de larga vida. ¿Cuántos jóvenes aquí quieren que les vaya bien? Entonces deben de honrar a mamá y a papá. El versículo 51 y 52 del pasaje que leíamos dice que Jesús regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y esta obediencia lo hizo crecer en sabiduría, estatura y favor de Dios. Déjeme decirle, jovencito y jovencita, crecer en sabiduría y favor de Dios se va a dar cuando usted viva en obediencia a Dios primeramente, a sus padres y a sus autoridades espirituales. Debemos de ser serios en esto. Todo el joven que quiere que le vaya bien en la vida, cumpla la palabra de Dios. Viva la palabra de Dios, aplique la palabra de Dios y Dios lo va a bendecir. Póngase sobre sus pies. Los que vinieron por favor con sus papás, yo quiero que te acerques a tu papá, a tu mamá. Los que vinieron solos, si tienes a alguien a la par, puedes echarle tu brazo, por favor. Que nadie se quede aquí sin tener un brazo a la par. Yo quiero orar y quiero bendecir sus vidas en esta tarde. Espíritu Santo de Dios, tú eres bueno. Aleluya. Hay hijos que tienen que abrazar en este momento a sus papás y decirle cuánto le aman. Padre, abrazar a tus hijos y decirles que tú también los amas. Oh, te adoramos.